Entramado contextual en los cambios y revoluciones científicas, por el doctor Ricardo Contreras y por el doctor Ricardo Antonio Tena Núñez. Bueno, pues ha habido todo un debate, ya tiene varios años, varias décadas, sobre las revoluciones científicas y los cambios científicos. Y es importante señalar esto porque hay gente que plantea que no existen las revoluciones científicas, que son revoluciones de otro tipo. Este concepto se ha tomado sin cuestionarse mucho de manera, que está desproporcionado, que no es, o que no es el adecuado. Sin embargo, hay otras gentes que dicen, no, sí, hay cambios radicales en las culturas que vienen a dinamizar las formas de vida y que indudablemente pues se han detonado a partir de los campos científicos. Entonces, desde las concepciones, desde las percepciones, desde las formas de cambiar incluso la manera de ver el cosmos, la cosmogonía, han cambiado bastante y han entrado en un gran debate. Bueno, pues efectivamente hay campos científicos donde se vienen dando distintos estados del arte como producto de diversas teorías, de diversos métodos, de diversas técnicas que se van planteando en un espacio o en un grupo de espacios articulados y que tienen que ver pues con las teorías o paradigmas fundamentales, y esto ya lo han abordado distintos científicos, Poiré, Butterfly, Thomas Kuhn, Dewey, Lasky, David Wotton. Se habla de revoluciones científicas, de Copérnico, de Galileo, de Kepler, de Newton, de Darwin, etcétera. Entonces, este debate se ha tratado, y claro, es un espacio dentro de los campos donde se dan las distintas teorías o paradigmas que han predominado con ciertas contribuciones, pero también con las críticas que se les han hecho, con las carencias, con las ausencias, con lo que Bachelard señala como los obstáculos epistemológicos. Es un campo dinámico, es un campo que se está gestando a través precisamente pues, de los descubrimientos, de las investigaciones, de las contradicciones, de las ausencias, de las carencias que van teniendo el campo científico. Thomas Kuhn ha desarrollado pues, en la estructura de las revoluciones científicas propuestas muy interesantes sobre la dinámica de este campo en los estados del arte. Y esto ha generado pues todo un debate que ha tenido desde elementos teóricos, paradigmáticos, hasta cuestiones indudablemente epistemológicas, metodológicas y de técnicas. Y gracias a ello ha permitido pues estas revoluciones científicas, los cambios de perspectiva en el campo académico principal. Sin embargo, bueno, pues consideramos que hay una gran omisión y que dentro de esa gran omisión donde se da este debate al interno de los campos científicos y de los estados del arte, es el entramado contextual que tiene que ver con la cuestión ontológica epistemológica. Y claro, el campo científico, en lo específico de lo que estemos hablando, de la biología o de la astronomía o de la química, pues también es el campo teórico epistemológico. Pero hay un entramado social que es muy importante para las cuestiones de detonar las cosas sociales. Y lo queremos señalar. Entonces, el campo científico no vive en el castillo de la pureza, vive en una sociedad determinada y cada sociedad pues tiene distintas estructuras, tiene formas culturales, tiene formas económicas, tiene formas políticas. Y a esa nos queremos hacer referencia. Entonces, indudablemente sí, el campo fundamental en donde se dan las revoluciones científicas es en el campo teórico, pero sin embargo es importante no perder de vista el entramado contextual que tiene que ver con la sociedad. Entonces, estos aspectos ontológicos de la sociedad son importantes porque pareciera ser que todo se resuelve en el campo de la ciencia y no. Tiene que ver con las condiciones de cómo se hace la ciencia y cómo se genera ciencia
en los distintos países. Tiene que ver con el entramado de instituciones en los distintos países donde la ciencia se articula, ¿no? La ciencia, por ejemplo, y los campos educativos. ¿Qué tanto vínculo hay entre ellos? ¿Cómo era el aprendizaje de la ciencia? ¿Cómo se dan los procesos de aprendizaje? Otra pregunta es importante, ¿a quién beneficia la ciencia, no? A la nobleza, a los plebeyos, al pueblo, a los ricos, y eso es importante también ver el sentido del beneficio de la ciencia. ¿Qué problema social es el que se debe de resolver? Me tocó ver alguna película donde platicaban de que en Francia se estancaba el agua y se hacían enfermedades, propiciaba el ambiente de mosquitos y de ciertas enfermedades y de cierta transmisión, y que al drenar el agua que se estancaba en la ciudad y en las orillas de la ciudad, en la parte periurbana, pues permitía de alguna manera ayudar a contribuir con la salud pública. Entonces, ¿qué problema social es el que se debe de resolver? ¿Cuál es la articulación entre profesiones y ciencias? Que es también una pregunta que tiene que ver con el entramado social. O sea, ¿están los científicos por un lado y los profesionistas por un otro lado? ¿O hay carreras que tienen formación científica de manera parcial o total y hay una articulación con el lenguaje y con el entendimiento científico, ¿no? La otra pregunta que también es, ¿quién tiene acceso a la ciencia? Nada más un grupo, los intelectuales, los ricos como antes solamente, por ejemplo, entraban a los monasterios cierto grupo de gente, ciertas clases sociales, ciertas familias. Y aquí la pregunta ontológica que tiene que ver con la sociedad, con el entramado contextual, es ¿quién tiene acceso a la ciencia? ¿Cómo se divulga la ciencia? ¿Qué tan frecuente es la divulgación de la ciencia? Hay políticas sociales que se impulsaron en la divulgación de la ciencia por Estados Unidos, por ejemplo, cuando impulsaron las revistas de mecánica popular o de ciencia popular. Entonces, juegan este papel importante, cómo divulgas a través de la televisión, a través de juegos, a través de cápsulas informativas a la gente común, a los niños, en la formación, ¿no? ¿Qué peso tiene la ciencia en las decisiones de gobierno? Y esto es bien interesante porque recordemos muchas de las instituciones que ya vienen a apoyar a los gobiernos, se dan desde el siglo XVI aproximadamente, ¿no? Cuando empiezan las real academias o las reales a jugar un papel muy importante en Europa, por ejemplo, cerca del trono, las decisiones científicas de grupos científicos donde es importante, los gobiernos y el poder se dieron cuenta que era muy importante estar cerca de ellos para tomar ciertas decisiones ante ciertas problemáticas, ¿no? Entonces, esa historia es muy interesante, posteriormente platicaré de ella. Entonces, ¿cuántos ciudadanos les importa la ciencia? ¿O qué tanto saben la ciudadanía de la ciencia? Eso también es una pregunta que tiene que ver con el contexto. ¿Cuál es la infraestructura de la ciencia? ¿A cuántos centros de investigaciones? ¿Cuántos? ¿En dónde se forma la gente de ciencia? ¿Cuáles son los campos activos que componen la ciencia o que componían la ciencia en un momento determinado? ¿Qué productos propios se generaron de la ciencia? Por ejemplo, se habla de que la televisión a color la desarrolló un mexicano. ¿Dónde o qué productos propios? ¿Dónde se presentó? ¿Dónde se señaló? ¿Cuántos investigadores hay en distintos momentos? Sí, o la ciencia es algo ajeno, distante de la gente común, del vulgo, de la población. O hay promedios tasas, donde hay un número de científicos por número de ciudadanos, y eso también es importante. ¿Qué proyectos sociales existían o existen y cuáles son sus impactos? Entonces, muchas de las cosas que tienen que ver con las instituciones, con las formas y las condiciones de posible generación
del conocimiento de la ciencia, de la infraestructura que tiene que ver, de la tecnología, de la forma de comunicar, desde que el sistema educativo, desde dónde contempla o desde cuándo contempla la importancia de la formación científica, aunque sea informativa o aunque sea formativa, también cómo se va estructurando, cómo se va consolidando esta formación. Y eso es importante y este entramado contextual que tiene que ver con gran parte de la sociedad no se toma en cuenta o no se ha tomado en cuenta en estas discusiones de las revoluciones científicas o de los cambios científicos. Y bueno, quiero señalar como ejemplo lo que ha pasado pues aquí en México y con la finalidad pues de tratar de ilustrar. Esto es un esbozo, se trata pues de articular y de replantear cuestiones que son importantes. Entonces, está la cuestión, por ejemplo, de la fiebre aftosa, ¿no? Que se da en México en 1946 y que mucha gente pues está desligada del problema de la fiebre aftosa, incluso la misma autoridad, el mismo gobierno. Y entonces, como solución ante un problema donde no se hace diagnóstico, donde no se ven los animales del ganado que están enfermos, principalmente vacas, etcétera, pues el mayor instrumentación de la ciencia y a través de las instituciones y del campo articulador del problema común, pues era el rifle sanitario. ¿Qué quiere decir esto? Pues mataban a los animales, y entonces llegaban y mataban en los ranchitos a los animales porque no había manera de hacer un diagnóstico para decir este animal está bien o está mal. Se agarraba y se mató. Incluso, claro, esto está a nivel de sospecha, pues se llegó a pensar que era para romper el esquema ganadero del México del 1946, ¿no? Entonces esto se resolvía con el rifle sanitario. Llegaban los soldados, veían y a ver, pásamela, y hacían el hoyo y órale, ahí mataban a las vacas, a los animales que tenían que ver con la fiebre aftosa. No sé cuántos casos se dieron, no hay una situación, sí hay una situación de que sí se hicieron hoyos y se enterraron, pero de diagnóstico no lo hay. Bueno, posteriormente viene lo del SIDA y el SIDA y los primeros casos que se dan en México es en 1983. Indudablemente ya hay epidemiólogos. A nivel mundial no hay una postura porque todavía se estaba trabajando, o en poco tiempo se trabajó lo que es el problema del SIDA, del virus de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, pero antes se llamaba virus gay y tuvo otros nombres y otras cuestiones y también se sospechaba de todo, ¿no? Que si era contagiable por generaciones o si era generativo, si era otra, si con tocar con la mano se transmitía. Entonces, eh, tuvo que entrar una serie de grupos científicos internacionales y todo lo demás y tuvo que instrumentarse una política de salud. Afortunadamente ya había instituciones de salud, ya estaba el Seguro Social, ya estaba varias instituciones de salud que permitieron atender, confrontar esta enfermedad, esta pandemia que se dio en los años 80, principalmente y en México en 1983. Bueno, posteriormente en el 2012 aproximadamente vino la gripe aviar, donde hubo brotes del virus H7N3 de gripe aviar. Los casos han sido confirmados o fueron confirmados por la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE, a través de un informe de la Secretaría de Salud en México, donde hubo 2.5 millones de aves sacrificadas. Sin embargo, esa no quedó claro para muchos de nosotros cómo la gripe aviar pasa a ser gripe porcina y pasó a ser una pandemia de gripe A H1N1 del 2009 al 2010 en México. Pues cómo se dio, cómo se dan las distintas instituciones, cómo interactúan las distintas ciencias,
y cómo los médicos, la gente que estudia epidemiología, la gente que está ayudando y colaborando a atender esta enfermedad. Eh, mm, sobre el sacrificio porcino poco se sabe o poco hay. Y por ejemplo, en estados como en Guanajuato, donde yo vivo, y en La Piedad, poco sabe de cuántos porcinos fueron sacrificados en esta cuestión. Pero bueno, luego viene, pues indudablemente, el COVID en el año, a finales de 2019, a principios del 2020, y la pandemia, pues fue muy interesante la forma como se aborda. El sistema de salud estaba, por los gobiernos neoliberales, estaba muy descuidado, es más, se ha querido privatizar el sistema de salud desde hace mucho tiempo. Entonces estaba fragmentado el sistema de salud anterior y todo lo demás, y entonces se retoma, se fortalece las instituciones como el Seguro Social, y entonces empieza a dar, pues, una respuesta más sistemática a lo que es el COVID por parte de la Rectoría de Gobierno, como, como Rectoría de salud pública, que estaba muy descuidada y que estaba muy fragmentada con las políticas anteriores. Y entonces aquí vemos los campos, las ciencias, profesiones, cómo se van articulando y cómo se van dando en distintos momentos históricos. Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta porque también juega un papel muy importante la Rectoría de Estado por ejemplo, en la salud pública, en los problemas de la ciencia. Bueno, pues efectivamente hay una política pública de las ciencias que es importante y que ahora estamos analizando para la cuestión del entramado y el contexto social. Entonces, ¿qué tiene que ver con? ¿Qué es el entramado contextual? El entramado contextual, para poder analizar, no decir nada más el entramado, sino en distintos momentos, en distintas dimensiones, ¿en qué consiste este entramado contextual? Bueno, pues el entramado contextual tiene que ver con una dimensión económica, que tiene que ver con las transacciones, con los intereses, con las estructuras, con los beneficios de los distintos actores en la dimensión económica. Está la dimensión política, que también está dentro de esa dimensión, están las políticas públicas, está la dimensión social, que es importante señalar, ¿sí? Cómo se da la sociedad, cómo se abre a la ciencia, cómo, o a las enfermedades, las necesidades, a las distintas situaciones que están. El aspecto cultural es muy importante, qué tanto está la gente formada, qué tanta la gente está informada, qué tanto la gente se articula, qué tanto la gente y la sociedad tiene distintas instituciones que permiten entender la complejidad, por ejemplo, de las pandemias, etcétera. Y esto tiene que ver con niveles culturales. ¿Qué situaciones hay en el entorno y entramado ecológico? Si se ha dañado o no se ha dañado. Y entre otras cuestiones también indudablemente está la cuestión tecnológica, ¿no? Que está, que tanto tenemos para podernos comunicar a través de los medios, y la tecnología juega un papel importante, y cómo se procesan los datos, y los procesamientos de datos tienen que ver con la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de entramado contextual, estamos hablando del entramado económico, político, social, cultural, ecológico, tecnológico, a grosso modo. Y queremos señalar que toda revolución científica es una revolución cultural que va transformando las formas de percepción, las formas de acción, las formas de participación, las prácticas sociales. Y es ahí donde centramos en las prácticas sociales esta visión de las revoluciones científicas, y nos basamos pues en Pierre Bourdieu principalmente y en otros sociólogos, ¿sí? Para poder entender esta complejidad. Bueno, ahora sobre la política pública de la 4, de la 4T es muy importante que ha cambiado, no es el mismo paradigma de la política pública de las ciencias en la 4T. Primero tenemos que ver que hay un gobierno que está preocupado socialmente y que vamos a ver también la incidencia social, y se crean los PRONAS, los programas nacionales estratégicos,
que tiene que ver con proyectos sociales para problemas sociales, como política pública, que tenemos que ver científica, que tenemos que ver los impactos sociales que se generan, qué productos sociales se van dando, ¿sí? ¿Cuál es su articulación con la educación pública? ¿Cuál es su articulación y cuáles sus fuentes de divulgación de la ciencia? Vamos a ver los espacios públicos, pero de la ciencia, los laboratorios, los museos, los centros de investigación, etcétera. También vamos a ver la ciencia y la articulación del sistema educativo, esta articulación que es muy importante, y las formas, bueno, y las formas de apropiación del conocimiento y de la tecnología, ¿no? Cómo se van dando. Esas formas de apropiación son importantes porque van de instituciones educativas hasta formas donde la gente puede ir consultando, leyendo, etcétera, pero que tiene que ver con una estructura, con un entramado, con un contexto, donde, bueno, pues qué tantas librerías, cuánta gente va y consulta sobre las cosas. Bueno, y ahora pues también está la cuestión tecnológica, donde se divulga, pero también hay falsas noticias, estamos conscientes de ello y todo lo demás. Entonces, pero sin embargo, ha cambiado muchas de las cosas y ese es el entramado que tenemos que analizar. Y este es el entramado que hemos visto que, bueno, que tiene otra orientación, la política pública de las ciencias de la 4T. Hay una mayor distribución del conocimiento, hay una educación científica y tecnológica popular y también hay diálogos de saber en distintos niveles, desde las formas como son concebidas, los conocimientos, los saberes de otros grupos, bueno, no digo otros grupos estatales, sino grupos indígenas y demás que también son importantes ir aterrizando esto. Y esto no es nuevo, lo hemos venido trabajando con la cuestión de la desigualdad cultural y ahí hay un texto que los invitamos a leer y que también parte de este entramado pues está en esta discusión. Bueno, ahora hay dos tipos de política pública en la ciencia, ¿no? Está la neoliberal y está, bueno, pues la política pública de las ciencias de la 4T. Entonces, mientras que una ya entró en crisis porque su incidencia tiene que ver con privatizar el conocimiento, tiene que generar dependencia científica con los centros de conocimiento de otros países o el llamado colonialismo científico. Indudablemente sí tenemos que estar en vinculación, pero no, una cosa es estar en vinculación y otra cosa es estar en dependencia. Y en eso debemos estar claros. La cuestión son los proyectos particulares, se apoyó mucho de las iniciativas de innovación a proyectos particulares que no tuvieron impacto social. Están los niveles de corrupción, y esto es temible y que ha trastocado al mundo científico, y ahorita está el gran debate y la ofensa, pero la ofensa no debe ser así, sino también hubo malversación de cosas, mal uso de cosas, y tenemos que estar claros de qué es lo que está sucediendo. Entonces, no solamente en el CONACYT se dio la gran estafa, recordemos, con otras instituciones, con empresas científicas fantasmas que no existían, o como supuestos grupos científicos que también participaron en la gran estafa. Están los beneficios a corporativos de programas de estímulos a la innovación. O sea, esto era pues absurdo, pues, ¿cómo le vamos a dar a empresas tan grandotas como Volkswagen, Bayer, etcétera, Monsantos, les vamos a pagar del dinero público? O sea, ¿dónde no nos beneficia? Y esa es la incomodidad de otros, como nosotros, que estamos conscientes de que eso fue un absurdo y que no tiene que seguir más este tipo de política pública científica. Bueno, está la ausencia a la orientación de los problemas sociales, hay una red de corrupción en la participación de CONACYT, bueno, pues se ha salido lo del consejo, etcétera, etcétera, que ha sido pues muy lamentable, ¿no? Y que en realidad estos gobiernos neoliberales, aun cuando se quería, no se estimuló la inversión privada, era para que las empresas le entraran, no les interesa la ciencia aquí en México, les interesa la ciencia en otro lado, sobre todo a las transnacionales. Y está el desaprendizaje en áreas estratégicas,
Y esto no es invención mía, recordemos que hay un grupo latinoamericano que estuvo revisando, por ejemplo, que cuando dejábamos nosotros de producir algo, que era importante, estratégico, teníamos un desaprendizaje muy fuerte, teníamos un vacío cultural, un vacío de que pudiéramos seguir haciendo nuestras ciertas tecnologías o ciertos conocimientos que derogábamos o les dábamos también en un voucher metafóricamente el conocimiento a otros países para que ellos lo hicieran por nosotros. Entonces el problema de desaprendizaje lo señalan los argentinos y muchos latinoamericanos investigadores, es un problema que se dio muy fuerte en esas políticas neoliberales, ¿no? La subordinación de instituciones o la subordinación a instituciones. Por ejemplo, ¿cómo es posible que la OCDE determine la política educativa y científica de los otros países? Por favor, la Organización del Comercio Mundial, ¿cómo va a determinar o por qué va a determinar qué es lo que tenemos que hacer? No, no son no científicas y vienen y nos vienen aquí a darnos cátedra y no me ofende, lo que me extraña es que no les compete, no es un organismo mundial, no es de la ONU, es otras gentes que están, claro, ahí generando la dependencia y no nos hagamos, pues eso es lo que se busca, ¿no? Ha también generado esa nobleza científica o ese elitismo científico, que ha sido muy lamentable, ¿no? Los SNI 3, los SNI 2, los SNI 1, la gente que está en la aspiración o los que no lo son. Y yo pienso que los científicos deben, sí, hay categorías, sí, la cuestión del trabajo que se ha venido acumulando y los reconocimientos y todo lo demás, pero deben de romper con los esquemas estos de generar imágenes hiper magníficas de estos actores cuando son actores sociales y que tienen una responsabilidad muy fuerte, ¿no? Entonces esa nobleza vale la pena replantearla éticamente para que le bajen o le bajen este tipo de cosas. Y sin embargo, estoy consciente de que es importante el trabajo científico y claro que hay niveles, pero estos niveles no debe generar elitismo científico. Está la cuestión de los privilegios y también lo vimos en la lucha, digo, en el actual debate, ¿no? Contra, donde ahí están los privilegiados, los que benefician, ahora fue al CIDE, en otro momento a las universidades particulares, en otro momento los privilegios, a quién se les dan los proyectos. Si ustedes ven la composición de lo que es el Consejo de Ciencia, pues van a ver muchos de ellos provienen de otras bueno, instituciones y curiosamente todos venían, por ejemplo, en el caso del problema con la cuestión del CIDE. Entonces, bueno, no estoy aquí también satanizando, pero qué curioso estas redes de complicidades que se van dando a través de los privilegios que se van generando. Ahora también el papel de los consumos residuales de los científicos. A veces vamos y tocamos y queremos que nos pasen las sobritas para poder tocar un poquito del Olimpo, el conocimiento. Y no, tenemos que luchar contra los consumos residuales científicos y pseudocientíficos sobre todo, ¿no? Bueno, se ha venido a través del neoliberalismo y también por el mismo sistema a fragmentar mucho las parcelas científicas. No hay trabajos más articulados. Vemos con muy bien o con buenos ojos el hecho de que se haya incorporado las humanidades a las ciencias para que también discutamos y pueda haber elementos transversales como los que vamos a ver más adelante. Y luego están las prácticas de ciencia con inconsciencia, o sea, puedes decir, pues si estoy desarrollando este, un insecticida que va a matar a los animales, pero va a matar a los humanos también. Esas son prácticas de ciencia con inconsciencia y es la cuestión antiética que se va dando, ¿no? De que estás haciendo cosas que están dañando al medio, que estás haciendo, bueno, que estás haciendo cosas científicas
benefician a unos cuantos, los transgénicos, proyectos de inversión, dependencia alimentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es parte de la crisis, y esto no se ha dicho, de la política pública de las ciencias del neoliberalismo. Bueno, por el otro lado, quiero presentar así como la panacea. Se está orientando, se está construyendo, se está haciendo cosas que son muy importantes, ¿no? Donde tenga que ver con fines socioecológicos, ¿sí? No con el beneficio económico, como la política de la ciencia neoliberal. Está la incidencia, social que tiene que ver con el impulso de las ciencias de frontera, indudablemente, con los proyectos estratégicos nacionales, con los proyectos sociales para problemas social, para los problemas, para solucionar los problemas sociales, con los impactos, con los productos sociales, con la educación pública, con la divulgación, con los espacios públicos, los laboratorios, los museos, con la articulación de los sistemas educativos. Ojo, esto sí lo hace la ciencia neoliberal, ¿eh? El chip de dependencia también lo insertaron muy bien, con todo respeto, con la gente de Anuyes, donde las certificaciones y las evaluaciones tienen que ver más con algunos puntos básicos y estratégicos que tenían que ver con la política neoliberal, de privatizar, de ayudar solamente a la empresa, no ayudar a las comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que pelear y luchar contra eso. Entonces, tenemos que ver las formas de apropiación del conocimiento y la tecnología. Se está planteando y se está apostando a mayor distribución del conocimiento y de la educación científica y tecnológica que puede desde las bases populares. Puede haber diagnósticos del saber, etcétera. Entonces, estas son dos vertientes, dos políticas, y espero que no se transgiverse muchas de las cuestiones que tienen que ver con la orientación social y que tiene que ver principalmente pues con la cuestión del entramado contextual. Bueno, voy a hablar de un caso muy particular, bueno, muy especial, que es el PRONACE, que es el Programa de Conocimiento de Gestión de Cuencas del Ciclo Socionatural del Agua para el Bien Común y la Justicia Ambiental. Hay una serie de tendencias muy fuertes. Entonces, la tendencia a nivel mundial es a privatizar el agua. Entonces, ya pasó en países de Sudamérica y fue un problema muy fuerte el haber privatizado el agua. Claro, es un negocio vital, la gente no puede vivir sin agua. Y hubo abusos muy fuertes donde incluso el agua de lluvia no se podía recolectar para la gente. Y la gente a veces no se da ni está informada. Entonces, esto tiene que ver con las políticas neoliberales y eso pues generaba dependencia cultural, económica, política a los distintos gobiernos. Bueno, ahora también otra cosa que es innegable, no es tendencia en todo el mundo, tenemos un gobierno con orientación social. Y esto cambia completamente, señor. Afortunadamente está muy clara la forma de hacer política y la orientación social de la política. Hay una necesidad de infraestructura, indudablemente. Hay un daño ecológico muy fuerte en el agua, con referencia a sus fuentes. Hay un daño social muy fuerte con referencia al acceso al agua y al tipo de agua. Y que es necesario desde las ciencias pues, hacer un cambio paradigmático, de replantearse cosas. Y tenemos que buscar formas de cooperación para resolver los problemas, así lo han dicho el CONACE, el programa estratégico de esta área, del programa de conocimiento y gestión de cuencas del ciclo social natural del agua para el bien común y la justicia ambiental. Tenemos que ver formas de cooperación para resolver los problemas y tenemos que generar estrategias sociales. Este es el entramado político que se da en el entramado contextual. Bueno, me voy a la siguiente gráfica donde es más explícito lo que está sucediendo. Y esto no lo digo yo, lo dice muy bien dicho Mario López a través de la revista de Pronaces, en la revista de Ciencias y Humanidades número 1, sobre la gestión, ¿no? Entonces, estamos hablando del programa de conocimiento y
y gestión de cuencas del ciclo socionatural del agua para el bien común y justicia ambiental. Bueno, antes de empezar, quiero señalar que nosotros estamos peleando otras formas de gestión con otras lógicas y que es necesario por eso impulsar no la administración de empresas, tanto porque ya hay mucho, sino la administración social que tiene otro símbolo, otras necesidades. Bueno, me voy con el programa C de Aguas. Entonces, dice que hay tres niveles que es importante y que muchas de las cuestiones tienen que ver con la gestión, es decir, con la negociación y el consenso con distintos poderes y prioridades diferenciados y jerarquizados. Efectivamente, este es el entramado, el diagnóstico que hace Mario López de la problemática del agua. Entonces, está el gobierno, el aspecto público, la administración pública, que tiene que ver varias cuestiones porque están dentro de sus exigencias a través de documentos legales. Entonces, tiene que abastecer el agua urbana, agrícola e industrial. Tiene que ver diseño de tarifas. Bueno, pues tiene que generar formas de estrategias de financiamiento. Tiene que ver con saneamiento del agua. Esto es muy importante. Dentro de las misiones que tiene que tener los gobiernos es el saneamiento del agua. Tiene que ver con el abastecimiento que le llegue a la mayor parte de la población posible y tiene que ver con el equilibrio de los ecosistemas. Esto no existía, existe y que es importante para que no se rompa, para que no se lleven todo el agua a un estado, como muchos de los problemas políticos han generado y casi han sido violentos, donde hay desequilibrio en los ecosistemas, en las regiones, sobre la forma de distribución. Bueno, todo esto todo esto principalmente se da en el ámbito público, que es el primero, es el fundamental, porque es el que gobierna, es el que administra la gestión. Bueno, está a un segundo nivel, es el sector privado, donde se da la inversión sobre el sector hídrico y también se da de manera paralela el acaparamiento de los recursos que se hacen negocios privados en concesiones y en inversiones. Y este es el segundo lugar porque supuestamente son los que invierten en la infraestructura. Lamentablemente hemos visto a través de las políticas neoliberales y de esas tendencias que se ha venido concentrando, pues, acaparando y que eso hace, pues, que se dobleguen o que se generen más problemas con referencia a este recurso que es fundamental, vital, importante. Hay un tercer sector que es importante que se da entre el diálogo y debate. Y principalmente lo forman los afectados que no tienen agua, que no les llega el agua o que tienen agua contaminadas o que tienen que ver con el cruce de aguas contaminadas, etcétera. Están los ambientales, la gente que está ambientalistas que están participando, están los expertos, están los investigadores aliados, ojo, aliados, porque hay investigadores que también tienen alianzas, pero con otros, como los privados, y tienen otras formas de trabajo distintas y muchas de ellas, digamos, poco éticas, ¿no? Garantizar la supervivencia de modos de vida, esa es la preocupación fundamental, y de organización social donde no estén subordinados a la lógica del mercado, ¿sí? Y tienen una influencia limitada. Bueno, pues ¿de qué se trata? Pues así está la pirámide. Es una pirámide que se da de negociación y consenso con poderes y prioridades diferenciadas y jerarquizadas. Lo que se trata ahora es que la base de la pirámide social, que es la tercera en importancia, pase a ser el segundo. Y el privado permita participar ahora, pase al tercer lugar, con áreas complementarias, respetando la vida, los derechos humanos y demás. Entonces, para preservar la vida es necesario este enroque, que el nivel social pase a segundo nivel
y que el privado pase a tercer nivel y que no esté determinando sobre todo la política pública con referencia al agua. Esto tiene que ver con el conocimiento y tenemos que ver con el cuidado de las fuentes hídricas, que tiene que ver con la lluvia, con los lagos, con los mares, con las aguas que hay en la tierra y con otras formas. Por eso es importante el cuidado de agua. Fomentar la participación ciudadana es muy importante y responsabilizar, ¿no? Para romper también estos efectos de los problemas sociales que generan también contaminación y pocos recursos. Se tienen que hacer soluciones factibles, indudablemente. Y el tercer piso de la pirámide, lo social, deben de hacer propuestas muy buenas los científicos para poder mejorar estas condiciones. Y el privado, pues, tiene que trabajar las áreas complementarias con una conciencia distinta. Bueno, este es el ejemplo que les quería presentar y que utilizamos un trabajo que hizo Mario López muy, muy amplio, muy vasto para poder entender el entramado que se da en el conocimiento y que no nada más está en el campo del estado del arte, de las ciencias, sino que tiene que ver acá afuera con los problemas, con las estructuras, con las inversiones, con la infraestructura, con la política, con la cultura, con la conciencia ecológica que tiene que ver. Y por eso es tan importante el entramado contextual, que tiene que ver con lo económico, con lo político, con lo social, con lo cultural, con lo ecológico, con lo tecnológico. La verdad es que no se dan por separado ninguna de esas, los entramados, por eso son entramados, se enlazan lo económico con lo político, con lo social, con lo cultural y lo ecológico y lo tecnológico. Entonces, por eso hablamos de entramados. Bueno, pues esto es lo que queríamos platicarles. Pues muchas gracias.